Hola nuevamente, alumnos de Contabilidad 1. Vamos a avanzar con el análisis de cuentas. Se les aconseja que accedan a la teoría que está en el aula virtual y también al texto del libro de Sasso y de Prioto. Ustedes van a identificar en el material de teoría el concepto de clasificación de cuentas. De las clasificaciones de cuentas, nosotros vamos a utilizar en general aquellas que se clasifican por su naturaleza. ¿Cuáles son las cuentas por su naturaleza? Las cuentas patrimoniales, las cuentas de resultado, las cuentas regularizadoras, las cuentas de movimiento y de orden. Accedan al material e identifiquen los tipos de clasificación de cuentas. En clases posteriores vamos a hacer el análisis de cada una de esas cuentas y las vamos a ubicar en el ordenamiento sistemático que es el plan de cuentas. En el análisis de las cuentas vamos a contestar ciertos interrogantes. ¿Qué tipo de cuenta es? ¿Cuándo se debita? ¿Cuándo se acredita? ¿Qué saldo tiene? ¿Y qué representa su saldo? Aclaramos entonces que vamos a analizar las cuentas principales, las que más habitualmente utilizamos en esta primera etapa en Contabilidad 1. Aclaramos en esta oportunidad que el objetivo de la explicación de las cuentas en este momento del programa y el cursado tiene que ver con poder relacionar contenidos de la unidad 2, 3 y 4. La idea principal surge desde el concepto general de ecuación contable. En la ecuación contable, ustedes van a encontrar los elementos. Estos elementos están identificados por cuentas. Más adelante, cuando demos registración, vamos a poder acceder a otro material y al mecanismo de cada una de las cuentas. Con esta explicación, que tiene que ver con las cuentas del activo, del pasivo, resultado positivo y resultado negativo, la idea general es adentrarnos a la clasificación y el análisis de cuentas. La idea principal también, ¿cuál va a ser? Que podamos identificar la terminología contable de ciertos elementos que son muy característicos en cada uno de estos componentes. Analizamos las cuentas del activo, recordando que el activo es el conjunto de bienes y derechos de propiedad del ente, siempre pensando que el hecho económico tuvo que haber ocurrido. Los activos se clasifican en activos corrientes y no corrientes. ¿Qué es el activo corriente? El activo corriente son todos aquellos activos que a la fecha de cierre del ejercicio son dinero o su equivalente o se convertirán dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha de cierre. Es decir, desde la fecha de cierre del ejercicio contable comenzamos a analizar la posibilidad de que sean corrientes o no corrientes. Dijimos en la clase anterior que las cuentas se agrupan en rubros. Están nombrados los principales rubros del activo corriente: caja y bancos, inversiones, créditos, bienes de cambio, bienes de uso, entre otros. Iniciamos con caja y bancos. Cuenta caja. Está constituida por los billetes y monedas de curso habitual en la moneda nacional. Es la cuenta más representativa del rubro caja y bancos. Es de mucha utilidad. La cuenta recaudaciones a depositar. Está constituida por todo el dinero que durante el día se recauda en la empresa y que luego al finalizar la jornada se destina su depósito en el banco que la empresa posee. Cuenta fondo fijo. Esta cuenta es una cuenta muy particular, más adelante la vamos a aplicar a un procedimiento. ¿Qué representa el fondo fijo? Es el monto de dinero, diferente al de la caja, que se destina dentro de la empresa para pagos de ciertos gastos. En general se dice que son gastos menores. Avanzamos con la cuenta banco, cuenta corriente. También es una cuenta muy tradicional y muy utilizada. Está constituida por el dinero depositado que tenemos
en una cuenta bancaria. Es decir, la empresa accede a los servicios bancarios a través de una cuenta corriente. Deposita el dinero en esa cuenta corriente y luego lo extrae a través de la emisión del cheque. Cuando hablamos de cheques, identificamos dos cuentas muy tradicionales: valores a depositar y valores al cobro. En ambas cuentas identificamos que son cheques de terceros que llegan a la empresa. ¿Cuál es la diferencia? La plaza o el lugar geográfico. Valores a depositar utilizamos cuando el cheque de tercero es de la misma plaza geográfica de la empresa. Por ejemplo, en Oberá, un cheque de tercero será valores a depositar si corresponde a alguno de los bancos que pertenecen a Oberá, sucursales del Banco Nación, del Banco Macro, del Banco Corrientes, del Banco Francés, del Banco Galicia. Y los valores al cobro es cuando el cheque de tercero que llega a la empresa no es de la plaza geográfica, es decir, en este caso de Oberá, sino de otro lugar geográfico, de Campo Viera, de Campo Grande, de Ushuaia, de Buenos Aires, etc. Analizamos inversiones. Es un rubro que más adelante vamos a profundizar. Igualmente decimos un par de cuentas. La cuenta banco plazo fijo. Es el dinero que la empresa deposita en el banco y cuya característica principal es que devenga intereses. Es decir, se deposita el dinero, queda inmovilizado en poder del banco por un plazo establecido. Una vez al vencimiento, la empresa tendrá la opción de renovar el plazo fijo o bien retirar el dinero y los intereses. Ubicamos también la moneda extranjera. Hacemos la salvedad de que la moneda extranjera también podrá estar en caja y bancos. Va a depender de la intención que tenga la empresa. Si la intención es lucrar con la diferencia de cotización de la moneda extranjera, estará en inversiones. Si la intención de la empresa es mantener una caja activa con moneda extranjera, en el caso que sea necesario, se corresponde a caja y bancos. Analizamos créditos, como los derechos que tenemos contra terceros de percibir determinadas sumas de dinero o servicios. Deudores por ventas. Aquellos que nos quedan debiendo porque le vendimos mercadería de palabra, es decir, sin documentar. Documentos a cobrar. Es cuando vendemos mercadería u otros bienes, nos quedan debiendo, pero nos firman un documento o un pagaré. A cobrar es la terminología propia del rubro créditos. Deudores morosos y en gestión judicial. Son aquellos deudores que se han retrasado en el pago. Sobrevienen los intereses y, de acuerdo a la intención de la empresa y al criterio de la misma, se van a reclasificar. Dejarán de ser deudores por ventas para convertirse en morosos y luego en gestión judicial. La cuenta seguros pagados por adelantado. Uno de los ejemplos de créditos que se relaciona con los pagos anticipados que realizamos. Esta cuenta después termina siendo un resultado negativo, porque una vez que termina el servicio o el periodo del pago adelantado, se convierte en un resultado. Tenemos alquileres pagados por adelantado, servicios generales pagados por adelantado, publicidad y propaganda pagados por adelantado, etc. Y por último, en este ejemplo, anticipo a proveedores. Es el importe de dinero que nosotros le adelantamos a quienes nos venden mercadería, es como una seña, y entonces tenemos el derecho de que el proveedor nos provea de la mercadería por lo menos hasta el monto de la seña. Bienes de cambio, uno de los rubros más particulares y con mayor actividad en cualquier empresa. Los bienes de cambio está constituido por ejemplo, cuentas como mercaderías. Las mercaderías son los bienes que están destinados a la venta habitual. Es decir, forma parte del objetivo principal de la empresa. El término general mercaderías va a involucrar, por ejemplo, en el caso de una farmacia, la mercadería serían los medicamentos, las inyecciones, la prestación de servicios
toma de presión, etc. En una inmobiliaria, la mercadería sería la venta de loteos, de inmuebles, los alquileres, etc. Hay que tener cuidado con respecto al bien que forma parte de la actividad principal. Ahora, en este caso, mercaderías es una empresa comercial en general. Vamos entonces a una actividad de producción, en donde dentro de los bienes de cambio habrá un proceso. Iniciamos con el concepto de materia prima, pasamos por los productos en proceso y luego los productos terminados. En este caso, desde materia prima a productos terminados, estamos hablando de un análisis de contabilidad de costos. Veremos entonces que dentro del rubro bienes de cambio, el concepto de mercadería es muy amplio. Analizamos bienes de uso. Son aquellos elementos que forman parte del activo no corriente. Perduran en poder de la empresa más de un año. Son bienes tangibles que se utilizan para el desarrollo de las actividades y no están destinados a la venta habitual. Estas son algunas de las características de los bienes de uso. Las cuentas son muy representativas, como es el caso de rodados. Son los vehículos que la empresa utiliza. Está en el caso de camionetas, vehículos pequeños, utilitarios, algunos camiones, motos y bicicletas. Muebles y útiles. Son aquellos bienes, aquel mobiliario de pequeño porte y de fácil traslación. Escritorios, sillas, mesas, pequeños estantes. Dentro de las instalaciones ubicamos a los bienes que están adheridos a alguna de las superficies y que son de gran porte y de difícil traslación. Por ejemplo, aire acondicionado, ventiladores de techo, grandes góndolas, heladeras comerciales. Ahora, dentro de los muebles y útiles, a diferencia, podemos ubicar, por ejemplo, los ventiladores de pie, las estufas, los radiadores. Tenemos ahora los equipos de computación, que generalmente se piensan que se pueden utilizar dentro de muebles y útiles o instalaciones. Los separamos por una cuestión básica de la contabilidad, la vida útil. Sabemos que las computadoras y los teléfonos celulares tienen una vida útil menor que una mesa y una silla o una estantería. Por eso los separamos. Luego tenemos maquinarias y herramientas. El nombre es muy particular, corresponde a todos aquellos elementos que son utilizados para la producción de más porte o menor porte, como las maquinarias de las empresas productoras y las herramientas que tiene cualquier empresa para hacer arreglos. Luego tenemos los edificios y los terrenos. Separamos los edificios de los terrenos porque los terrenos no se desvalorizan, como sí todo el resto de los bienes de uso. Los edificios es la casa central, los almacenes, la administración, la parte del inmueble, propiamente dicho, mientras que el terreno es la parte de la tierra que no se desvaloriza, que muy por el contrario aumenta su valor una vez transcurrido el tiempo. Ahora, demos un ejemplo de bienes que nosotros no tenemos en mente que fueran bienes de uso o bienes de cambio. Pensemos en una planta de yerba o en una planta de té de nuestra zona. La planta de yerba o la planta de té o la planta de mandarina es el bien de uso, porque no se termina con el primer uso, sino que perdura en el tiempo. Mientras que la hoja de yerba, la hoja de té y la mandarina, que es la fruta, es el bien de cambio. Estos son casos muy particulares de las empresas de la zona. En la próxima filmina vamos a encontrarnos con las cuentas del pasivo, resultado positivo y resultado negativo. Iniciamos el análisis con las cuentas del pasivo, recordando nuevamente que el pasivo también se clasifica en pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿Cuál es el criterio de clasificación? Van a ser pasivos corrientes aquellos que a la fecha del cierre del ejercicio son exigibles o serán exigibles dentro de los 12 meses
contados a partir de la fecha de cierre al cual se refieren los estados contables. Fíjense en analizar bien esta frase y esta afirmación. Los pasivos no corrientes son aquellos que exceden ese tiempo de 12 meses, es decir, van a ser exigibles más allá de los 12 meses contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Dentro de las cuentas del pasivo, una cuenta muy representativa es la cuenta proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Los proveedores son a los que nosotros le compramos mercadería y le quedamos debiendo de palabra, es decir, sin documentar. Ahora bien, ¿quiénes son los acreedores? Los acreedores son aquellos a los cuales le quedamos debiendo, también de palabra, sin documentar, pero elementos que no son mercadería. Ahí está la diferencia entre proveedores y acreedores. Proveedores por mercadería, acreedores por otros elementos. Ahora, si no compramos de palabra y lo hacemos a través de la firma de un pagaré, la cuenta es documentos a pagar. Entonces, fíjense que la terminología a pagar es propia del pasivo. Por eso, vemos entonces sueldos y jornales a pagar. Es decir, es el monto que le tenemos que pagar a los empleados. Luz y agua a pagar. Es el gasto que tenemos o la cuenta que tenemos que pagar como consecuencia del suministro de estos servicios. También incorporamos internet a pagar, teléfono a pagar, etc. También vean las otras cuentas, impuestos a pagar, los tributos que tenemos que pagar al Estado. Por ejemplo, el IVA a pagar, los ingresos brutos a pagar, el impuesto a las ganancias a pagar, etc. Vamos entonces con préstamos bancarios, es decir, le quedamos debiendo a la entidad bancaria que nos favoreció con el préstamo en dinero. Ahora, si nosotros quedamos debiendo un préstamo que tiene que ver con una garantía y esa garantía es un inmueble, hablamos de hipotecas. Ahora, cuando la garantía es un vehículo, por ejemplo, un auto, prendas. Entonces, diferenciamos bien hipotecas para los inmuebles y prendas para los vehículos. Y por último, vemos anticipo de clientes. Es lo que nosotros le quedamos debiendo a nuestro cliente que nos adelanta un dinero como parte de pago y nosotros tenemos la obligación de darle la mercadería al menos hasta el monto del anticipo. Estas son algunas de las cuentas que utilizamos en pasivo. Van a ir apareciendo seguramente otras más. Cuando analizamos las cuentas de resultado positivo y resultado negativo, fíjense que una es contraposición de la otra. Hay que tener en cuenta, como en todas las cuentas de contabilidad, la terminología, es decir, la expresión. Esa expresión suena tal cual como es la cuenta. Vamos con los resultados positivos y vamos comparando con los resultados negativos. La cuenta de resultado positivo por excelencia es la cuenta ventas. Es cuando nosotros realizamos ventas de mercaderías. Ahora, esa venta de mercadería como resultado positivo tiene su contracara con la cuenta que se llama costo de mercadería vendida, CMV, que es de resultado negativo. Ya el concepto de costo, que representa un sacrificio económico, nos da idea de que es resultado negativo. Ahora ustedes verán las cuentas que están a continuación. Por ejemplo, intereses cobrados o percibidos, resultado positivo, yo cobré intereses, mientras que intereses perdidos o pagados. Yo pagué esos intereses como consecuencia de la financiación. Bonificaciones obtenidas, resultado positivo, cuando a la empresa nos hacen un descuento por bonificación, acuérdense el concepto de bonificación, mientras que bonificaciones cedidas, cuando la empresa hace esas bonificaciones a sus clientes. Luego tenemos alquileres cobrados,
resultado positivo, es cuando nosotros percibimos el concepto de alquileres, de locación, por inmuebles que son de nuestra propiedad. Y alquileres pagados, muy por el contrario, cuando nosotros erogamos o abonamos los alquileres, por ejemplo, de los locales que nosotros alquilamos. Recuerden que las cuentas tienen que estar siempre relacionadas con la actividad que desarrolla el ente. Ahora bien, fíjense las que siguen. Sobrante de caja, sobrante de mercadería. La palabra sobrante ya nos da idea de resultado positivo. Por alguna razón, luego de hacer un recuento de caja o de mercadería, nos encontramos con un exceso. La cuenta es, en general, sobrante de caja, sobrante de mercadería. Ahora, si por el contrario nos encontramos con un defecto, hablamos de faltante de caja, faltante de mercadería. El concepto de faltante es resultado negativo. A continuación, cuando nosotros tratamos la moneda extranjera y tenemos moneda extranjera en nuestro poder, ¿qué ocurre con la cotización de la moneda? La moneda puede aumentar su valor o puede disminuir su valor. Entonces, la cuenta representativa será diferencia de cotización positiva cuando aumenta el valor de la moneda y tenemos en el activo esa moneda, o diferencia de cotización negativa en el caso que disminuya el valor. Esto en un contexto muy general y particular del activo. Más adelante analizaremos estas cuentas en el contexto también del pasivo. Después tenemos descuentos obtenidos cuando a nosotros nos hacen una disminución del precio, o descuentos cedidos cuando nosotros hacemos una disminución del precio y cobramos menos. Para la lista de resultados positivos después vamos a ir agregando más cuentas y seguimos con los resultados negativos. Fíjense que hay una cuenta muy general que es de gastos varios o de gastos generales. Corresponden a pagos, a erogaciones o desembolsos de dineros habituales. Todo va a tener que ver con el criterio que tenga la empresa. Ubicamos también gastos de luz y agua, así como había en el pasivo luz y agua a pagar. Una vez que nosotros abonamos el pasivo, se convierten en un resultado negativo. ¿Por qué es un resultado negativo gastos de luz y agua, o teléfono o internet? Porque en definitiva estas erogaciones no nos garantizan una ganancia. Gastos de oficina, por ejemplo, de papelería, de librería, etc. Gastos de reparación cuando hacemos arreglos en la empresa, de mantenimiento. Honorarios cuando pagamos un servicio a un tercero, a un abogado, un contador, un técnico, un analista de sistemas. Luego tenemos sueldos y jornales, que también en el pasivo aparecían como sueldos y jornales a pagar, ahora aparece como sueldos y jornales una vez que pagamos. Aparece una cuenta también que se relaciona con los deudores que vimos en la clase anterior, deudores incobrables, que son aquellos que definitivamente no nos van a pagar a nosotros el crédito. Y será para nosotros una pérdida. Como ustedes verán, tenemos una lista de cuentas del pasivo, de resultado positivo y negativo, que son las más representativas que al principio de la registración nosotros vamos a utilizar. En la próxima clase vamos a avanzar con registraciones en el libro diario. Tengan a mano lo desarrollado en la clase del martes pasado con Marcelo, que tiene que ver con los aumentos del debe y del haber y el movimiento de las cuentas.